Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Tenemos todo compartido acá, pantalla, para los que están conectados. Bueno, semanita movida. Y ya con un panorama un poquito más claro desde lo local. Pero bueno, antes de arrancar con lo local, mencionar algunas cosas internacionales. Ayer, además de las acciones que volaron de Argentina, también subió la soja en el mercado internacional, y tiene que ver con un posible acuerdo entre China y Estados Unidos, ¿no? De lo internacional veníamos diciendo, para lo que son los granos, que había dos cosas que eran fundamentales para que cambie el escenario de precios, que tenemos precios mínimos desde hace un año y medio. Los granos están en precios bajos, mínimos históricos cuando uno los actualiza por inflación, ¿no? Precios de los granos están por el piso, muchos activos subieron y los granos quedaron abajo. Y en eso una de las cuestiones que se tenía que destrabar justamente es el conflicto comercial entre estos dos actores, y aparentemente ya está medio avanzado un acuerdo y no sé si ahora este fin de semana que viene o algo puede haber alguna novedad ya un poco más contundente. En eso, la soja ayer subió $10 afuera y hoy estaba subiendo otros 4 o $5 en el mercado nocturno, esperando esa noticia. De hecho, la soja afuera, en el mercado de Sigot, estaba hace un año y medio más o menos con un piso en $360 y un techo en 400. Bueno, ya rompió los $400, con lo cual esperemos que siga y que haya un acuerdo, porque si no llega a haber acuerdo, de vuelta la soja probablemente vaya para abajo. Y en esa también el trigo recibió una suba. El trigo sí está en el mercado internacional en los mínimos mínimos, y con este posible acuerdo el trigo también empezó a levantar. Y el otro tema es el valor del dólar en el mundo frente al resto de las monedas, ¿no? Representado por el dólar index, que justamente es un índice que mide el dólar frente a una canasta de monedas. Y el dólar venía en niveles muy altos hasta fin del año pasado, principios de este año, donde a partir de enero el dólar en el mundo empieza a caer. Es probable que siga en baja, pero también va a depender de la inflación de Estados Unidos. Si la inflación de Estados Unidos sigue a la baja, la Fed, que ya arrancó a bajar la tasa de interés, acá empezó la Fed a bajar la tasa de interés, perdón, acá está, Fed 4.25, se espera que incluso puede haber dos bajas más este año. El Banco Central Europeo ya la tiene en 2%. Bueno, esto sería un escenario, si baja la tasa, favorable. ¿Bien? Por eso los granos estamos atravesando un momento malo, pero con un mediano plazo optimista. O no sé si tan mediano, pero sí para adelante, si se dan todas estas cuestiones, que hay grandes posibilidades, deberíamos tener viento a favor eh, para los países emergentes y para los granos. Bien, esas son dos cosas que estuvieron pasando y bueno, puntualmente hay destacar esto porque de vuelta, si llegara a haber un acuerdo, probablemente ya los granos empiecen a repuntar. De hecho, un poco de coyuntura, Estados Unidos no le estuvo vendiendo soja nueva a China, por eso las compras las ventas de Estados Unidos de soja 25-26 están muy retrasadas, y por eso el apuro también de Trump, porque hay un enojo por parte de los farmers de que el precio de la soja está bajo y si no pueden vender soja. Y por el otro lado, cuando miramos las ventas de Brasil a China de soja, bueno, China estuvo comprando mucha soja en Brasil en los últimos meses y también en Argentina, ¿no? Cuando miramos las ventas de la exportación de Argentina de soja, se van a exportar 12,2 millones de toneladas
de soja, grano, este año, con muchos embarques programados en noviembre. Ya después de noviembre, un poco en diciembre, y probablemente acá no tengamos más logística que quede. ¿Está todo bien? Este número de 12 millones de toneladas subió con las retenciones cero. Estaban en 8 millones de toneladas y aumentaron a 12,2. Y ahí es donde se extendió, y gran parte de eso va a China. De hecho, cuando miramos los embarques para los próximos 15 días, casi todo de 1.400.000 toneladas, gran parte va a China, y de que queden van a salir 132.000 toneladas. Este número se viene achicando. Hace unos días, el mes pasado eran 200 y pico mil toneladas, ya estamos en 130. Y por eso en algún punto digo que en la soja disponible, con estos niveles de precios, entendiendo que después de noviembre, diciembre no deberíamos tener logística aquí a Rosario, pero uno podría llegar a adelantar lo que queda de soja, se vería mucho. Así que bueno, China estuvo comprando en Argentina y en Brasil y no en Estados Unidos. Lo que se espera ahora justamente es eso, que haya un acuerdo. Bien, eso a nivel internacional. Ya bajo a nivel local. Tuvimos un triunfo de Milei en estas elecciones legislativas, con un resultado, la verdad que creo que eran las primeras encuestas las que daban una victoria a nivel país. Cuando uno miraba previo al 7 de septiembre que daban ese resultado, después se fueron acomodando. Pero bueno, fue un triunfo impensado, y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que fue el 47% Fuerza Patria, el 33% remontaron, y, y bueno, ahí estábamos charlando, ¿no? ¿Cuáles fueron las explicaciones? ¿Fue más gente a votar? Por ahí algún tema también del sistema de votación de boleta única, y el miedo también al kirchnerismo, digamos. Bueno, de todo eso fue un espaldarazo, porque se pensaba con suerte un 35%, una cosa así, como un escenario bueno, y en ese escenario bueno, esto era lo que estábamos mirando previo a las elecciones, en cuanto a probabilidades y al rango del tipo de cambio. Esto es lo que había armado el economista que trabaja con nosotros. eh, bueno, y en cuanto al salvataje por parte de Estados Unidos. O sea, un escenario bueno era 33-35, 40% de probabilidad, y un tipo de cambio con un rango de 1.250 a 1.300. Bueno, pues iba empeorando, menor probabilidad, y el tipo de cambio iba subiendo, con un promedio del tipo de cambio entre 1.332 y 1.371. Y creo que gran parte, más allá, digamos, del triunfo y del 40% que sacó, lo que preocupa al sector un poco es esto, tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Yo estuve charlando ayer con algunas empresas, eh, y bueno, no, deberían mantener este tipo de cambio competitivo que tenemos, y que no baje. Pero bueno, cuando uno empieza a analizar y habla con Adriano, es el economista, te dice van a entrar muchos dólares en los próximos 3 meses, ¿no? Y más con este resultado electoral. Ayer el tipo de cambio de mil, a ver si lo tengo por acá, tuvo el oficial 1.480, creo que estuvo el viernes 1.470 por ahí. Ayer cerró 1.426 el tipo de cambio. El MEP también en casi 1.600, y ayer prácticamente comprimieron todos con el oficial, o sea que ya prácticamente no hubo brecha ayer. Pero el tipo de cambio había arrancado a la mañana, a media mañana cuando arrancó el mercado, 1.350, 1.370. Y después empezó a recuperar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Es una incógnita todavía. Ayer hablé con Adrián y se puede ser que haya comprado el tesoro también para amortiguar un poco la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Porque imagínense que de 1.480 a 1.380, digamos, para lo que es trading está buenísimo, pero para lo que es una economía, tenés mucha volatilidad de corto plazo, no está bueno. Entonces, pudo haber comprado el tesoro, el Banco Central,
justamente para amortiguar la volatilidad en un montón de cosas, ¿bien? La economía. Eh, con lo cual el escenario, digamos, no hay que descartar un escenario de un tipo de cambio de 1300 más o menos. Cuando uno analiza el tipo de cambio histórico, el tipo de cambio real, es ajustado por inflación de Estados Unidos, y nos da que el tipo de cambio promedio de Argentina de todos estos periodos da 1400 y algo. Promedio, o sea, ahí está metido un dólar que hoy en lo que es la convertibilidad sería 1046, o por acá, 1000, un dólar de Macri un poco más arriba, 1400 estamos acá. O distintos devaluaciones fuertes que hubo, estamos en el promedio en 1400 y pico. Entonces, si vemos que el tipo de cambio de 1400 no es un tipo de cambio que ni está devaluado ni está apreciado, con un programa económico del gobierno con superávit fiscal y con todo el optimismo hacia adelante, bueno, digamos, podemos ver un dólar, pues yo decía, no sé con quién charlaba, tengo soja a especificar o espero haber un salto de tipo de cambio, no sé, digamos, no debería haber un salto grande del tipo de cambio, porque justamente, bueno, tenés este plan económico, sí hay algunas cuestiones que ayer nos pasó también Adriano, de cosas a mirar y que tendría que aprovechar el gobierno en este momento de euforia. Y ahí, bueno, ¿qué dijo la política? Bueno, el resultado fortalece la posición del Ejecutivo, favorece la continuidad del ajuste y mejora su poder de negociación parlamentaria. Dicho poder podría traducirse en la aprobación del presupuesto 2026 y una agenda ambiciosa de reformas estructurales. Ahí tenemos la reforma laboral, la previsional, la tributaria, la Carta Orgánica del Banco Central, Ley de Administración Financiera y de las relaciones fiscales con las provincias, entre las más importantes. Sesgo favorable, caída de la cotización del dólar y futuros, se achicó la brecha prácticamente a 1%, 2%, subieron los bonos, subieron las acciones. Estaba leyendo que una suba de las acciones, creo que hace 30 años que no se daba la suba de las acciones argentinas. Y después la magnitud y duración del movimiento dependerá de señales políticas y de un nuevo programa. Si hay anuncios concretos, el rally se va a sostener en el tiempo y se convierte en una tendencia, y si el mensaje es de continuidad, bueno, ya esa tendencia puede ser un poco más corta. Por eso es clave que ahora tire los lineamientos más concretos para adelante. Eh, Esperar de la política económica, oportunidad y proactividad, con respaldo de Estados Unidos, es un buen momento para sacarse el miedo a flotar y anunciar un nuevo marco de intervención o no. Eh, Previo a las elecciones, algunos economistas, incluso allegados al gobierno, decían que tendría que haber un nuevo esquema cambiario. Porque el problema no es el tipo de cambio como mostré. El tipo de cambio en 1400 es un promedio, no está mal el tipo de cambio, pero sí un nuevo sistema, no sé si de bandas de intervención o directamente que flote, ¿no? Y Caputo en un tuit dijo no vamos a cambiar el esquema cambiario. La previa de las elecciones dijeron no van a cambiar ningún, veremos si después de las elecciones con esto hay algún cambio. Eh, Hoy tenemos este esquema, 1426 es el tipo de cambio de ayer, este que está acá, está abajo de este cuadradito que es el ROFEX, estas son las posiciones futuras del ROFEX ayer, que bajaron bastante pero todavía siguen estando por encima de la banda, y estas son las famosas FAM. Acá ayer el tipo de cambio se ubicó ahí todavía, bueno, por debajo de la banda. Esto es parte de lo que debería explicar ahora el gobierno de qué va a hacer de acá en adelante con este sistema, si lo va a mantener o no. En un escenario donde eh, hay un apoyo muy fuerte de Estados Unidos. ¿Qué es esto de salvataje fuerte y salvataje parcial que pone acá? ¿No? Es salvataje de ayuda financiera.
por parte de Estados Unidos principalmente. Y cuando yo le pregunté a Adriano qué significa ese salvataje fuerte parcial, y que van a entrar muchos dólares a la economía argentina. Por un lado, está el swap con Estados Unidos, que son 20.000 millones. El Tesoro americano te presta otros 20.000 millones a través de bancos privados. Te puede dar otros 10.000 a través del Fondo Monetario Internacional. El mercado dice, se tengo el mensajito que mandó, te puede dar unos 5.000 millones más. El trigo te va a aportar 3. Estás en el de 60.000 millones de dólares en los próximos 3 meses. O sea que debería haber una cantidad de dólares importante. Pero bueno, ahí está también el tema, básicamente el tipo de cambio, ¿no? Que le permite acumular reservas hacia adelante, despejar vencimientos, porque lo del swap con Estados Unidos está ahí si se necesita y te permite ir pagando deuda hacia adelante, ¿no? Entonces despeja un poco el camino hacia adelante del gobierno en términos de compromisos de pago. Y después, bueno, toda la euforia de esto se aprovecha para hacer las reformas estructurales que dice que va a hacer. Eh, bueno, está tomado afuera en el mundo mirando las elecciones como un escenario positivo para Argentina. ¿Qué esperar? Bueno, esto está, desarme de controles, implicancias tácticas y aparecen reglas y un cronograma. Compras oficiales en calma, tanto del Tesoro para honrar vencimientos de deuda como del Banco Central para acumular reservas. Baja el riesgo país, baja la tasa de interés. Una de las cosas que se espera ahora es que la, la tasa de interés. Entonces uno analiza esto, dice, che, bueno, le falta comprar. ¿Cuánto le falta comprar a la exportación y a la industria de soja? Y bueno, tienen declaraciones de venta al exterior por 44 millones de toneladas, tienen compradas 34,5 al 21 de octubre, más al 15, perdón, más las compras declaradas por Cío Granos, porque este dato está del 15, actualiza ahora creo que hoy, 240.000 toneladas más, estamos hablando de casi 35 millones de toneladas, y tenés importaciones por 3,5. Entonces, todavía falta comprar 2 millones de toneladas, que las van a ir comprando probablemente tranquilos de acá a fin de año, porque este número no tiene contempladas las compras que hayan hecho en el mercado térmico. Eso es físico. Y sabemos que se han cubierto mucho también con el término. Entonces, en un escenario donde incluso estamos en Quequén, que vimos que las ventas de grano están hasta noviembre, y bueno, si de vuelta llega a haber un acuerdo, donde como recomendación trataría de sacarme la soja disponible en sí. El maíz, 174 faz teórico, tiene un dólar, bueno, está en ese rango, ya no hay un descuento respecto del faz teórico. El trigo tiene un faz teórico de 184, son 263 y el precio está 195 dólares. Tenemos un premio de 12 dólares respecto del faz teórico. Y esta es otra. Va a venir una campaña con 22 millones de toneladas de trigo tranquilamente. No tiene mucho sentido hoy quedarme con trigo sabiendo que el trigo nuevo vale 185. Son 10 dólares abajo. O sea, para el que tenga trigo, que quede trigo, también si esperamos por una cuestión de tipo de cambio, empezás a mezclar y la realidad es que no espero grandes movimientos de tipo de cambio con este escenario. Pero bueno, encima la brecha ya comprimió, porque también otra de las cosas es, che, tengo grana, ¿para qué tengo grana? Y como resguardo de valor por si hay una devaluación. Ya en este escenario eso queda, lo sacamos. Pero no puedo comprar porque hay una brecha, entonces ya no tenés brecha. Ya volvimos a brecha a 1%. Así que bueno, empezamos a despejar esas cuestiones que por ahí te impedían vender grano. En un escenario donde te dice, el trigo disponible vale 195, el futuro vale, el mes que viene vale 185. Se va a forrajera con algún descuento respecto del faz teórico.
$5, y el girasol empezó a subir la capacidad de pago, pero el mercado disponible sigue en 300 más 40, 300 más 30, por ahí está. Y el marzo, 300 más 40, y no sé si en algún momento había aparecido el 300 más 50 de nuevo, por esta mejora de la capacidad de pago, y después por otro tema que tiene que ver con lo local, que es el avance de la siembra. Acá, que vienen bastante demoradas la siembra de girasol. Y el girasol disponible medio también, porque ahora en diciembre, enero te empieza a entrar todo el girasol del norte, que viene muy bien, también te mete presión bajista en el mercado. O sea que también, girasol disponible. Y bueno, salió la información de que Ucrania, que para el portador de girasol estaba complicado, que bajaba como 13 a 10, dijeron. Salió alguna información de que los ucranianos resuelto los problemas y Sí. la producción de girasol. El UNA fue reflejando alguna baja, probablemente todavía no haya terminado. No hay informe de UNA de octubre, el último que tenemos es el de septiembre, porque están de paro. De hecho, no hay avance de siembra, no hay avance de cosecha, no hay avance de nada, no hay publicaciones, el UNA está de paro. Pero Rusia tuvo una mejor producción, Europa también tuvo fallas. A mí lo que me da un poco más de miedo acá es la producción de Argentina, en el corto. Eh, y de hecho, en términos de venta, yo con algunos clientes llegué hasta el 50%, ahí me quedé, y después si sigue subiendo mejor. Pero cuando veo los márgenes, eh, lo único que da bueno es el girasol. Bueno, ahora conté el tema de que viene lento la siembra, frenamos un poco, pero el aceite viene mejorando de girasol afuera. Debería ser por eso. Era amigo de la tienda argentina y lo oferta. Porque falta sembrar todo lado, bien. Ah, perfecto, porque no lo. Sí, sí. Te da miedo O sea, que no sea computador la tienda. sí. Igual sigo yo avanzando en cobertura, o sea, creo que el 300 más, ¿verdad? El 40, 300 más 50 estuvo, o el 400 para el médico, cuando ves los márgenes en toda la campaña 25-26 para adelante, es lo único casi que da positivo. La soja ahora empezó a dar algo positivo, pero muy rayero, y lo que te daba mejor es el girasol. Entonces, si no vendemos trigo, tengo que vender cebada ahora que viene la cosecha, y bueno, tengo que vender cebada porque tengo compromisos en diciembre, en enero que pagar. Lo que me va a aparecer después va a ser el girasol. Y bueno, lo vendo como era positivo. El maíz, me estoy adelantando, pero el maíz, cuando haces los márgenes con $170, en campo alquilado te da que cubrir los costos con casualidad, de casualidad. Entonces tampoco hoy vendo maíz, pero como el girasol te da un número, bueno, avanzo en esa cobertura, porque es lo único hoy que me da positivo. Y entiendo que el norte está muy bien y los del norte van a vender todo como están vendiendo todo el trigo. O sea, porque vienen financieramente muy complicados hace 3 campañas. Vendieron trigo, vendieron soja, vendieron girasol. De hecho, estamos muy vendidos en girasol respecto a años anteriores, justamente por el norte, que viene muy bien. Entonces eso me va a generar una presión bajista en diciembre, enero. Y no sé qué va a pasar en marzo, si va a seguir esa presión bajista, porque ya la fábrica tiene todo el girasol comprado. Y van a ir de acá en adelante. Porque hoy el descuento es enorme. Y nadie dice nada, digamos. Y bueno, lo que hay, y el precio sigue siendo dentro de todo en el margen, bueno. Pero lo vendo por margen, no por esto, porque si miro este indicador no tendría que vender nada. Bien, y de lo que es campaña nueva, eso era disponible. El precio de la soja ayer en el manga tocó los 300, casi $319, la posición mayo. El FAS teórico de la soja nueva en Quequén, por ejemplo, el 2,84, es para exportación de grano, y las fábricas pueden pagar 3,10. O sea que hoy en 318 están pagando un premio. Si yo estuviera en la zona de Rosario y demás, ¿cuándo está el forward acá? 3,15. Bueno, no está mal para empezar a hacer algo. Ahora también, ve los márgenes, ve la composición de la soja de primera por ahí en las empresas y es bajo.
Estoy seguro que muy poco de haber vendido, casi nadie de haber vendido, ¿no? Sí, por ahí se pudo haber hecho algún forward con el primer movimiento de retención en cero en 3.20, 3.15 y se murieron ahí, no se avanzó más. En general, lo que son las ventas de la campaña nueva, en los grupos se llegó a un 15% más o menos, entre un 10, un 20, un 15 en promedio, se vendió de la soja nueva. Las empresas por ahí más apalancadas de campo alquilado, sí, por ahí avanzaron más. Digo, con 3.15 los márgenes de soja para las zonas que dan negativo. De negativo pasaron a estar neutros. No sé si alguno hizo el margen, pero usted 15 con 2. Pasa que Vos dijiste que no vendamos. le pones 2.800, 2.900 kilos a la soja de primera acá. Capaz que te sorprende de vuelta y te da todo lo... 20 normales de la soja, Depende del 600 kilos. 3.15 no te da. Lo tengo acá. Con la mayoría es difícil, pues se aplica al cero. Lo que pasa es que mucha de esa soja, Mirá, como cobertura, entonces si se a 315 y pasa algo, y la cambió de lo que va a 340, 350. este es el margen de soja de primera, este es el de trigo soja. El de soja de primera está con 3.15, con un arrendamiento de 13 quintales, 2.000, bueno, con 2.800, 2.900 kilos, te da un margen bruto de casi $400. Cuando le sacás el arrendamiento, Eso es trigo soja. este es soja de primera, este es trigo soja. Un trigo con 5.000 kilos, $185, soja de 1.500 kilos, bueno, $500 el costo del trigo y 258 la soja de segundo. Este estaba negativo por el repunte del precio de la soja que empezó a estar un poco más arriba. Se va a soja, la mejor. Se va la soja un poquito mejor. La pregunta, como decís, tiene una capacidad de pago de 2.84 Sí, para el año que viene, por lugar de 3.15. sí. ¿Qué puede pasar para que los 3.15 no sea una buena decisión? Falta un año para que se venda la soja, poco menos. En ese año puede haber un acuerdo comercial, puede pasar algún evento climático, ahora que no es favorable en Sudamérica, y por qué no alguna reducción leve en los derechos de exportación, ¿no? De vuelta, si yo voy a una empresa donde estoy en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde la facturación de soja en general es mucho más grande, donde mi dependencia de la soja es mayor, vendo. De hecho, por ahí hay alguna empresa acá que tiene mucha soja en el plan, y bueno, ahí empiezo a hacer algo, a formar ese precio promedio. Ya que estamos con soja, estacionalmente ahora estamos atravesando ese momento de baja por ingreso de la cosecha de Estados Unidos, porque todavía no tenemos un acuerdo, pero a ver si lo tengo acá desde el punto de vista técnico. ¿Dónde lo puse? Creo que se juntan de cosas. Este es el escenario que estábamos previo a las últimas subas. Estábamos en un piso 360, 400 de techo, soja afuera, donde este era un primer movimiento y todavía faltaba todo este movimiento alcista. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, se está dando ese primer movimiento y en el día de ayer, y ahora estaba subiendo un poquito más, la soja está tratando de romper estos $400. Si rompe estos 400, podemos ir a la zona de los 420, 430. Solo porque hay un acuerdo y entran los fondos especulativos a comprar y te levantan el precio de la soja. Entonces, en estos días podemos llegar a ver. De hecho, hoy capaz que la soja mayo yo toqué 320 si estaba copiando la soja de afuera. Se juntan estas semanas. El viernes. Una iba a Corea y se juntaba. Sí. Puede salir cualquier cosa, tampoco. Bueno, pero. Claro. Sí, sí. Y ese escenario, bueno, puede ser incluso un poco más optimista hacia adelante, teniendo en cuenta estas ondas de precios.
Y ahí sí, ¿no? Todavía queda todo el climático de Sudamérica, donde se espera que Brasil tenga 175 millones de toneladas, donde Argentina de vuelta ronde las 50 millones de toneladas. En el medio va a haber volatilidad. Esa volatilidad es la que decimos que deberíamos aprovechar para empezar a vender soja de la campaña nueva. Y, y yo no sé si vende, de hecho, también con una empresa de Entre Ríos vendimos un 30% de la campaña nueva de soja. Y ayer hablé y quería vender más. Nosotros históricamente tenemos la soja para venderla en el segundo semestre. Y ya las 24-25 la liquidamos toda con las retenciones y antes también. Ya soja disponible no nos queda. Entonces no voy a vender mucha más soja, faltando un montón de tiempo y donde se espera que la tasa de interés baje, que el dólar se debilite y capaz tenga un escenario positivo. Entonces voy construyéndolo de a poco. Recién ahora empiezo a hacer algo, porque los números empiezan a dar. No voy a firmar ya un número negativo en el margen cuando todavía ni la sembré. Y donde ya me comí todo lo negativo. Ya la soja hace desde julio del año pasado que está en este rango y tiene tomada todas las noticias negativas. Y si no llegara a arreglar Estados Unidos con China, vendrían a buscar la soja acá, con lo cual también es un escenario favorable para nosotros en cuanto a soja. ¿Ven? Ese para mí es la situación de la soja. ¿Puedo avanzar en algo en estos días? Sí, porque el número empieza a ser algo positivo y más también cuando pones el doble cultivo también, pero tampoco desesperarse. Está bueno porque el 2,85 es lo que debería estar y está en 3,20. Eso también me lleva a hacer algo. 3,15, veremos si está 3,20 hoy con la sub. Me fui un poquito, me adelanté, pero bueno, veníamos con este tema de cuánto le faltaba comprar. Un tema que se avanzó bastante en este último tiempo es con la compra de insumos. Esta quita de retenciones de soja, una de las cosas que generó es que muchas empresas ya fueron cerrando las relaciones insumo-producto, que en soja, ahora tengo 3,24, estuvo más alto, pero bueno, les permitió cerrar mejores relaciones con urea, con fósforo. Con el fósforo siempre fueron negativas, lo que pasa es que ahora se achicó ese margen de negatividad, ¿no? Pero se avanzó bastante. Quedan cosas por comprar, pero cuando preguntás en la ronda de los grupos cuánto falta comprar y es muy poquito. Compró bastante. Y se aprovechó de las buenas relaciones que nos permitió tener una soja en vez de 305, que era lo que estaba, $300 la disponible, a, bueno, 350, 340, por ahí. Con el girasol siguen siendo buenas las relaciones, en 300 más 30. Con el trigo prácticamente también negativas. Celeste es positivo, este es el porcentaje respecto del promedio de los últimos 3 años, ¿no? Con la urea recién ahora la soja empieza a dar positivo. Y si me voy un poquito más de largo plazo, del 2015, la relación promedio del fósforo es 2,3 y ahora está en 2,6. Fósforo soja. Urea soja ya pasaste a estar por debajo del promedio. Con el trigo estás horrible para comprar fósforo. Te mejoró la relación con la urea, con el trigo. Y viene bajando la urea también, ¿eh? Viene bajando y el fósforo también. Menor escala. Eh, Fósforo maíz, la relación es fea. Con urea ya acercándose al promedio. Y con girasol común, no leico, feo con girasol para comprar fósforo, pero ya en el promedio para comprar urea con girasol. Esas son las relaciones ahora con los valores de octubre. Y climáticamente, cierro con esto y sigo con maíz. Se espera que el trimestre, bueno, octubre, noviembre, diciembre, estemos en una línea, porque baja la temperatura en el Pacífico.
temperatura del Ecuador, 1 grado por debajo del promedio, pero debería ser de corta duración, porque ya después los modelos climáticos dicen que la temperatura vuelve a subir y por eso la probabilidad de niña ya empieza a bajar. O sea, sería algo, un evento corto. Octubre no existió. No, pero estás arrancando con una cantidad de agua en todos lados impresionante. Este es el pronóstico para noviembre, diciembre, enero, con lluvias por debajo de lo que en algún punto, capaz que positivo con la cantidad de agua que hay. Ya después, cuando empezás a poner diciembre, enero, febrero, ya estos colores marrones empiezan a disiparse. El avance de siembra de maíz está en el 34% el jueves de la semana pasada. Se esperaba que se siembre mucho más maíz temprano que años anteriores, 50 y 50, porque las condiciones de humedad en muchos lados son muy buenas, pero como sabemos hay muchas zonas que estuvieron complicadas, mucho es el oeste de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no se pudo avanzar más de lo que se pensaba. Y hay que ver ese área de maíz, si se va a maíz tardío, algunos que dicen que pasan a soja. Y de hecho, si uno analiza, no está tan mal. Yo acá también me junté con algunas empresas y mirábamos el planteo y había mucho maíz. Y decíamos, bueno, por ahí pasar un poco algo más a soja, porque es la que por ahí tiene más expectativa o un impacto en derechos de exportación, que puede dar una reducción y te mejora bastante. Y después es la plata que tenés que poner por hectárea. No es menor, la mitad, prácticamente. Entonces también se hablaba de bajar un poquito área de maíz, porque estamos en esta zona, estamos en niveles récord de área de maíz. Venimos ya en las últimas campañas con mucho maíz. Y bueno, siguiendo con maíz, en cuanto a precios, el mercado internacional en septiembre encontró un piso y está empezando a recuperar. Todos los agostos y septiembre el maíz suele hacer piso, de hecho acá también fue septiembre y empezó a recuperar. Este año que pasamos, esta suba fue donde se vendió mucho maíz en $200 acá, no se acuerdan, pero tuvimos la posibilidad de vender mucho maíz en $200, en julio en 190, porque hubo seca en Ucrania, Estados Unidos estaba justo, seca en Ucrania, seca en Brasil, Argentina no anduvo mal, y todos fueron a presionar a Estados Unidos, entonces el precio del maíz subió y acá lo mismo. Este año, para mí es diferente porque Brasil, Estados Unidos está muy bien. De hecho, cuando miran el balance de oferta y demanda proyectado de Estados Unidos, te da que de 35 millones de stock final pasas a 53. O sea, hay una recuperación de la producción y de sus stocks. Y cuando mirás Brasil, el año pasado que tuvo seca, por eso tuvimos los $200 acá, de 115 pasó a 141 y ahora espera la campaña nueva. Esta es la que terminó de cosechar ahora. Y para la campaña que viene, 138. Pero hubo una recuperación muy grande entre esta y esta. Por eso, no sé si me imagino un escenario de un maíz que vuelve a los $200, 190. Estoy hablando más que nada de la campaña nueva y parte de lo que queda disponible, que el disponible acá vale 100 también, 170 y en julio vale 170. Entonces, las dos posiciones del maíz en mismo valor. Si me preguntan qué hacer con el maíz disponible que queda, me diría que por ahí es lo último que vendo de los granos. ¿Ya? Vendo trigo porque la cosecha ahora y me cae $10. Tengo que vender cebada porque tengo que cumplir. Bueno, vendo cebada, porque también va a entrar la cosecha y también vendo algo de la cebada nueva. Girasol disponible, también vendo porque va a entrar la cosecha del norte en breve. Soja vendo, la disponible, porque tengo logística en Quequén hasta noviembre y después ya no tengo más barco. El que me puedo quedar es el maíz. Que este año
el consumo interno traccionó bastante, parece esperar que sea un poco más de 21, ya en la campaña nueva estamos hablando de 24, y los stocks van a quedar ajustados hasta el arranque de la campaña nueva. Entonces el maíz debería cumplir con su estacionalidad de suba hacia fin de año, principio del año que viene. Por eso es un grano que sí, tengo, y muchas empresas todavía tienen algo de maíz, es lo último que van vendiendo. Y de la campaña nueva, hoy los números este no es de acá, es de Lobería, margen, pero acá lo hicimos y era muy similar. Este tiene 11 quintales con 7.000 kilos. Los números con 170 son muy rayeros. O sea, en campo alquilado, el margen neto es levemente positivo. Hoy el número por ahí que uno podría llegar a esperar como objetivo podría ser un 180. Yo en 180 maíz nuevo empiezo a hacer algo. Pero todavía falta. ¿Bien? Porque en 180 ya el número te empieza a cambiar. ¿Y qué precios ofrecen en el Bueno, en este todavía tenía 305, ahora subí un poquito, con lo cual esto levemente positivo que tenés, capaz que te convierte en neutro o negativo. Yo maíz nuevo todavía no vendo, falta todo el climático, incluso también un acuerdo entre China y Estados Unidos. Pues se hablaba de que China también tuvo algún problema y perdió algo de maíz, con lo cual podría llegar a importar por mucha agua. Y me imagino un escenario del maíz medio lateral, como tuvimos estos años, donde esos picos son para aprovechar. Ahora estábamos en los 170 y bueno, por ahí aprovechar algún momento de volatilidad durante el climático de Sudamérica y ahí hacer alguna venta. Entonces maíz hoy tranqui. El nuevo no hago nada todavía y el tipo lo puedo esperar un poco para adelante. Algo negativo que podía llegar a tener el maíz era que haya alguna devaluación fuerte eh, del tipo de cambio que me tire el precio en dólares para abajo. Y no vemos ese escenario ahora. En girasol, este es el informe de septiembre, porque de vuelta no se publicó el informe de octubre, donde ya Ucrania le había bajado un 2,3% respecto a lo que fue la campaña pasada. Decía que estaba más en 10 millones de toneladas. Es increíble que salió por ahí. Eh, bueno, le fue bajando mes a mes y le fue subiendo a Rusia, por ejemplo. O sea, ahí fue compensando. Y Argentina, el USDA dice 4,3 y cuando uno viene acá, hay estimaciones de siembra por 2,7 millones de hectáreas, que multiplicado por un rinde promedio, un poquito mejor, te da arriba de 5 millones de toneladas de producción. A ver, mejor que lo que fue la campaña pasada. Y mucho de eso está explicado por el crecimiento del NEA en lo que es el área, básicamente. Respecto a otros años, casi 500.000 hectáreas contra menos de 200.000. Y cuando mirás lo que hay vendido, hay 400.000, más de 400.000 toneladas ya apreciadas, cuando años anteriores teníamos muy poco a esta altura del año. Se vendió muchísimo girasol y gran parte de esto es justamente el norte. Eso es lo que me da miedo para el disponible y para lo que tenga que vender de girasol en cosecha. Si ya miro la tendencia de los precios en este último tiempo, el girasol, el precio del aceite de girasol de exportación empezó a recuperarse y en el mercado internacional lo mismo. Me da un poco más de miedo lo local, ese embudo que pueda llegar a ver en enero por la oferta del norte. Y después todavía acá hay que centrar, no sé cómo ir con el avance de diciembre. Bueno, más complicado. Sí. Bueno, sí, como pega toda esa zona con agua y se mantiene la superficie o no, eso es
Y ayer hablaba con una empresa que está sembrando en Ayacucho por allá y estaban complicados. Y estaba viendo de sembrar, pero por ahí se pasaba soja. El tema es poner la fecha. Esta semana no se puede sembrar. Hay que ver campos bajos, cuándo se va el agua y hasta qué fecha arriesgar. ¿Hasta qué fecha tienen más o menos? Sí, dependerá de cada uno, de cada campaña, mejorar de cada uno. Porque hay campos que hay otros que le falta bastante para que se vayan, ¿no? Sí. Todo lo que fue en ganadería petróleo, es importante. ¿Cómo se puede entrar en el lote? Pero ¿hasta cuándo, digo, le das noviembre? Dependerá cada uno, o sea, lo ideal es no pasarse mucho más los primeros días de noviembre. El tema de enfermedades posteriores, pero puedes, y cada campaña es distinta. Es un tema de probabilidades. Por eso sembrar el 15 de noviembre te va a bárbaro. Lo lógico es que vas a estar más expuesto a enfermedades. Entonces es menos estable, porque arrancar con el perfil lleno de agua, que mal es el campo. O sea que una regada vamos a hacer. Después cada uno diga la fecha. Precio futuro y bueno, el disponible, ¿no? Faz teórico versus el disponible. Subió el faz teórico en este último tramo por la suba del aceite, pero mercado local, cero. Estamos. Trigo. Dice que no te pasan los $50 es porque son los 3 compradores de trigo. Y porque están sobreofertados. Están El pescando, sobreofertado, el disponible y el futuro también. están pescando en la pecera. Sí. Y abuelo, Bueno, todo depende, porque vos decís, bueno, como estrategia, el 300 más 40, 300 más 50 me cierra bien. No vendo trigo, pero necesito plata. Trigo lo voy a poner por ahí para andar, no sé, en mitad del año que viene, en segundo semestre, y vendo girasol, porque mi número me da positivo. O sea, son estrategias. Y me quedo en otra mitad de girasol para timbiarla más adelante y ver si se descomprime esa presión de cosecha y me pagan 400 por el común. no quiero ser mala onda, pero trigo, espera hasta pasado mañana que termine la edad. No, pero le iba a decir que no rindan. Después vendemos. No, el trigo, mirá dónde estamos en el precio internacional, acá. Recién ayer, esa suba verde fue de ayer, pero estábamos acá. Esta es la línea de tendencia alcista de largo plazo, estábamos acá. ¿Y a qué se debe la suba esta que se dio ayer? Bueno, justamente a negociaciones, cuando leías noticias, ¿por qué subió el trigo afuera? A las negociaciones entre China y Estados Unidos. Y por el otro lado decía, bueno, está en valores mínimos, con lo cual es una oportunidad de compra. Y por el otro lado, el dólar se devaluó, con lo cual también Estados Unidos anotó exportaciones. Bueno, todo eso hizo que repunte un poco. Ahora, vos mirás los fundamentos del trigo, de los que venimos, y tuvimos una cosecha, por lo menos en el hemisferio norte, porque todavía falta el hemisferio sur, Argentina, Australia principalmente, de 816 millones de toneladas contra 800 el año pasado, a nivel mundial. Está bastante, ya la campaña pasada había sido buena, esta vez es mejor. Y Argentina está con 19,5, que podría llegar a ser un poco más. Acá se hablan de 22, 23 millones de toneladas de trigo. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, en octubre terminó todo el ingreso de la cosecha en el hemisferio norte, va a venir el ingreso de la cosecha en el hemisferio sur, y lo que empieza a mirar el mercado ahora van a ser las siembras o sea, se está terminando de sembrar todo el trigo de invierno, ese que después queda bajo la nieve, es cómo va a llegar ese trigo a la nieve, digamos. Pero de vuelta, no estamos lejos, de vuelta, para mí ya estamos cerca de un piso importante en trigo. El tema es ver esa capacidad de recuperación, que históricamente el trigo tiende a recuperarse acá en el mercado
Este año no pasó. Este fue el trigo el 25, tuvimos una suba en febrero, marzo, abril y después nunca mejoró. Ahora mirás el promedio de los últimos 5 años, los últimos 10 años, y tenés una recuperación de abril, mayo, junio y después hasta septiembre. Bueno, pero de vuelta a esto, para el trigo disponible, porque si ya llegué esto a precio, ¿puede bajar un poquito más en cosecha? Sí, puede bajar un poco más el trigo en cosecha. Pero trataría de no vender. Esa es la realidad. Después puedo mostrarle un montón de cosas, no sé. Para ir a África o a Asia, hoy el precio máximo que puede pagar el África o el sudeste asiático, antes de que le convenga ir a Argentina, es de $195. Hoy el trigo vale eso y estamos yendo a África y Asia. Vos mirás el line-up de barcos, no sé si lo tenía por acá. Bueno, estamos yendo ahora a países de África y del sudeste asiático porque somos competitivos con $190, 192. Y Brasil puede pagar hasta 242. Ahora, eh, en la medida que vos tenés una producción más grande, el porcentaje que vas a Brasil es menor. Entonces, la posibilidad de ver un valor cercano a este también es menor. Pero bueno, nada, yo el trigo sí. Estamos muy abajo. Sí, muy abajo. Prefiero vender cebada en $200. Entonces, si tengo que compromisos, también. Mirás el escenario para cebada y venís de una producción anterior de 143 y vas a 147. Ya tuviste también una buena producción de cebada a nivel mundial. Los precios están dentro de todo estables. Ahora Argentina bajó un poco su precio FOB para poder también exportar, porque si no, no sos competitivo. Y mirás, ¿cuánto tiene comprada la exportación de la campaña 25-26 contra lo que tiene vendido? Tiene compradas 1.014.000 toneladas y tiene vendidas 300.000. O sea que puede haber alguna recuperación de la cebada de acá cosecha y si no pasó nada raro, la verdad que no la veo. Y ahí sí prefiero vender la cebada, quedarme con el trigo, esperando alguna recuperación, que este año no se dio, o atípico este año, no vimos esa recuperación histórica del trigo. Le pongo alguna chance de que en algún momento pueda haber algún problema climático el año que viene, con un dólar más barato, con un conflicto comercial entre China y Estados Unidos ya resuelto, y por ahí otro escalón en el precio del trigo. Y aprovechar, en el caso del trigo, esos picos que suele darse. Acá está. Bueno, muchos de esos picos que vemos acá son los meses de junio, julio. Capaz que el año que viene, junio, julio, me da la posibilidad de vender el disponible, capaz que antes, y también el forward de la campaña siguiente. Así que bueno, ese es el panorama. Para trigo lo positivo en algún punto es Brasil también. La producción de Brasil en la campaña 24-25 fue 7,9 con necesidades de importaciones por 6,8, que mirás los últimos 3 años, es bastante. Y este año van a ir a una producción menor, en principio, y con una estimación de importaciones similares a lo que fue esta última campaña, donde viene importando bastante, o sea que vamos a tener a Brasil importando trigo desde Argentina, que más que con una buena producción tenés que ir a otros lugares también. Y cómo viene la cosecha en Brasil, 37%, y en Río Grande do Sur está el 4% por debajo de lo que fue la campaña pasada y el promedio, en el medio atrasado. Tuvieron mucha agua. Así que bueno, eso como dato positivo, Brasil vuelve a tener una producción baja respecto de años anteriores, con necesidad de importación bastante alta. Y la realidad es que ya los trigos en otros lados están espectaculares. Estuve por Pergamino el fin de semana y están increíbles. Muy bueno. Va a ver,
oferta. Para el trigo, ¿de dónde sale? ¿De Quequén? No. Bueno, esa es otra, lo que estamos viendo es que el trigo de Quequén generalmente va al sudeste asiático o África y no a Brasil. El trigo de Bahía y de Rosario sí es el que está yendo a Brasil. Acá no. Sí. Bien. ¿Qué hora es? Vamos. Un marco de cómo fue la siembra ahí en No, soja, ¿sí? ¿La? La siembra de soja, que es muy divertido. No tengo datos de la siembra de Brasil. Mentira. El otro día en el chat de grupo sí, venía muy bien en Mato Grosso. Sí. Bien, entonces, ¿qué vendemos? El escenario es optimista hacia adelante. Lo dije al principio, creo que estamos en un escenario donde los precios son bajos actualmente. Vamos a un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y también a un dólar más débil que impulse la demanda. Entonces, en este escenario donde hoy estoy en un momento malo de precios y hacia adelante lo que vemos es eso, bueno, hay que vender lo mínimo indispensable, que es lo que venimos haciendo en el último año y medio o dos. ¿Y qué aprovechamos? Aprovechamos un maíz en 200, vendimos soja porque en el momento de sacar las retenciones, vendimos soja porque no, le habían bajado y nos presionaron que después volvían. El girasol tuvo la oportunidad, lo que no nos dio oportunidad prácticamente fue el trigo. Pero después el resto nos dio oportunidades. Entonces fuimos vendiendo de acuerdo a oportunidades. Y un poco ese es el escenario que sigue siendo. Vendo lo mínimo indispensable para esperar una recuperación en el mercado internacional hacia adelante. Entonces, en el disponible, y bueno, ya dije, vendo el trigo ante el ingreso de la nueva cosecha. Lo mismo cebada, si queda disponible. En cuanto a la soja, la logística en Quequén duraría hasta noviembre, por ende aprovecharlo. El girasol también es un candidato a vender, ya que en diciembre-enero comienza a ingresar el girasol del norte. Lo que decía, ¿no? El maíz se puede esperar hacia fin de año, principio del 2026, ya que el consumo interno más la exportación seguirán traccionando. A poco esperar que vuele, pero por lo menos mantenerse en estos niveles de 170, 180, lo veo. Y de la campaña nueva, ir cubriendo la cebada para necesidades financieras y esperar hacia adelante el trigo. No hay mucha ciencia. En cuanto al girasol, bueno, avanzar en coberturas, toma estos precios común y ológico, son buenos. Pues hay que sembrarlo ahí porque todavía falta sembrar. Y en lo que es maíz podemos esperar algo más hacia fin de año, estar atentos a un posible 180. Y en cuanto a soja, los precios empiezan a levantar, se podría avanzar lentamente en coberturas y evaluar por ahí también la compra de calls. Pero bueno, dependiendo de cuánto, si vende un 50%, sí compro calls, si vende un 20% de soja, no. Y aún falta ver el impacto del acuerdo y todavía el clima en Sudamérica como factores a tener en cuenta de volatilidad. Pero de vuelta, en soja podemos estar recién ahora iniciando un ciclo positivo interesante, por eso ir viéndolo. Bien, Muy bien, ¿no? bueno, hasta acá estamos. No sé si tenemos pregunta. Bien. Ahora que hablamos de ahora que seguir como ven, no hay ninguna. Bueno, la ganadería es espectacular.